Número 36, el himnario pequeño, hermanos. No sé si también el de la congregación lo tengan, el número 36, pero se titula Las Familias y vamos a cantarlo para la gloria de Dios. Y póngase a meditar, hermano, en el canto, si no lo ha oído, si no lo ha escuchado, si no lo ha cantado, porque es importante, hermano. Señor, puso en mi corazón esto y quiero cantarlo para la gloria del Señor y quiere ser glorificado. Amén, hermanos. Señor Jesús, las familias se pierden en el mundo sin saber qué clamar. Señor Jesús, los niños se mueren en el mundo por falta de paz, pues no saben a quién suplicar. Buscad al Señor, todas las familias, traed ofrenda, venid a adorar. El huérfano y la viuda saciados serán, porque Jesucristo no hay soledad. Vengan a clamar, vengan a adorar en la hermosura de su santidad. Decirle a las naciones que Dios dijo a Abraham: en tu simiente bendita será. En tu simiente la cual es Cristo, todas las familias bendita será.
vengan a adorar, Señor Jesús. Tu pueblo perece si no se esfuerza en lo espiritual. Señor Jesús, sus familias se pierden y tu iglesia no quiere clamar. Tal parece que dormidos están. Velad y orad, padres de familia, y su casa no dejen minar. Instruye a tu familia, tu casa espiritual. Ofréndale al Señor un altar familiar. Hagan un altar, vengan a adorar en la hermosura de su santidad. Decirle a las naciones que Dios dijo a Abraham: en tu simiente bendita será. En tu simiente la cual es Cristo. Todas las familias benditas serán. Vengan a adorar. Damos la gloria de Dios, hermanos. Allí en el Evangelio según Marcos, capítulo 5. Su iglesia, hermano, tiene que clamar. Su iglesia tiene que predicar. Su iglesia tiene que obrar, hermanos. Para eso somos llamados. Mire, aquí vamos a leer esta parte, hermano, cuando un endemoniado lo hizo libre el Señor Jesucristo, hermanos, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, para abreviar un poco:
5, 6 del Evangelio según Marcos. Amén. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba ahí cerca del monte una gran manada de puercos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Versículo 13. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice el versículo 18: y entrando él en el barco, le rogaba al que había sido fatigado del demonio para estar con él. ¿Qué le decía el endemoniado, que antes había estado endemoniado y que ahora era libre, hermano? ¿Qué le decía? Pero vea, hermano, lo que le dice del 19 a este hombre. Dice: más Jesús, ¿qué le dijo el Señor? No se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Véate a tu casa. ¿Y quién es su casa, hermano? ¿Quién es nuestra casa, hermanos? ¿Su casa quién es para usted? ¿Serán los 4 paredes, hermano, o los muros? A ellos no les puede contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. A ellos no les puede contar porque son cosas materiales, hermano, pero sus hijos, sus padres si tiene padres, hermanos si tiene hermanos, familiares, su casa, hermano, ellos sí pueden escuchar las maravillas que usted ha hecho. Y aquí le dice el Señor: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿De cuántos de nosotros, hermano, el Señor ha tenido misericordia? ¿A cuántos el Señor nos llamó para la gloria de Dios? ¿A cuántos nos hizo libres de esto y del otro y de aquello, hermano? Sencillamente del pecado. ¿A cuántos nos hizo libres, hermano? Pues el Señor quiere que usted cuente a los suyos, cuente a su casa, cuente a su familia cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pero si usted oyó, hermano, que ya hemos visto las maravillas de Dios y hemos estado en la casa con nuestros familiares, y en lugar de hablarles de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros nos agarramos hablando de otra cosa, hermano, y quizás hasta hablando como ellos, ¿qué va a pasar con ellos, hermano? Nosotros somos los que tenemos que decirle a nuestras familias cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y no es un tiempo como para perderlo, hermano. Es un tiempo de aprovecharlo. Es un tiempo, hermano, que usted sabe, que yo sé que el tiempo se está yendo, y la vida también, y su familia quizás está muriendo, y mi familia quizás está muriendo, y no hacemos nada por predicarles, por hablarles, por decirles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, hermano. Quizá estamos en otros quehaceres, quizá estamos en otras cosas, pero no hemos considerado el mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. Quizá no lo hemos aprendido bien, o no lo hemos entendido bien, o no lo hemos considerado como es debido. Y eso, hermano, el tiempo se está yendo. El tiempo se va, hermanos. Alabamos a Cristo. Es importante, hermano, que nosotros podamos considerar esto, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que le dijo Pablo a los Efesios, hermano, capítulo 5. En el capítulo 5 algo les dijo.
apóstol, creemos que por el Espíritu Santo les habló y algo Dios quería tratar con ellos ahí en ese día. Cuando el apóstol Pablo les envía esta carta, versículo, gloria a Dios. Vamos a ver capítulo 5. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Amén. Dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas o reprenderlas. Esas obras, hermano, que no tienen nada que ver en nosotros, hermano, porque nosotros somos luz. Y usted sabe que hay palabras deshonestas, hay comentarios, hay situaciones que se hablan que no tenemos que participar en ellas, hermano. Dice el 12: porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Y luego dice el 13: mas todas las cosas, cuando son redarguidas o son manifestadas por la luz, por lo que manifiesta todo es la luz. Y dice el 14, le dice a ellos, veía algo el apóstol y manda esta carta y le dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Hermano, ¿por qué les diría el apóstol Pablo, despiértate, tú que duermes? No le está diciendo tú que dormiste, tú que dormirás, tú que duermes. Todos, porque dice el Señor, ¿verdad? Velad y orad, y sabemos que hay quien está velando y orando con mucho, hermano, con mucho fervor, con mucha devoción, porque sabe a qué fue llamado o llamada. Pero hay quien, hermano, no está clamando, hay quien no está suplicando, hay quien, hermano, en el mundo se mueve como personas comunes, hermanos, sin entendimiento, aún todavía como se mueve el mundo en las tinieblas, y así hablan, así platican, así conviven, y hermano, parece que todo está bien, pero no estarán dormidos, hermano, porque hablar, hermano, todas estas cosas, hermano, hablar de aquellas cosas que son de las tinieblas, que no tienen que ver con la luz, hermano, comentar y hablar con los demás, creo que es algo que no tiene entendimiento, hermano. Alguien que todavía no le resplandece la luz en su vida. Por eso aquí Pablo le dice a ellos, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y les dice en el 15: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, dice, mas como sabios. ¿Cómo andarían muchos ahí, hermano? Como necios. Mire, la palabra necio, investigué un poquito, y se refiere a una persona que no tiene entendimiento, que no entiende en lo que está viviendo, en lo que va caminando. Hermano, dormidos. No les ha resplandecido Cristo, no les ha resplandecido la luz del Evangelio en sus vidas, hermano. Y les dice Pablo: miren, miren pues cómo andan, consideren su situación, no como necios, mas como sabios. Y dice el 16: redimiendo o aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Mucha gente, hermano, se está perdiendo. Y en esto incluimos a nuestras familias, hermano. Usted haga su trabajo, yo debo hacer mi trabajo, porque dice la Biblia: yo planté y Apolo regó, mas Dios es el que da el crecimiento.
Si usted hace su trabajo, el Señor va a hacer la obra que le pertenece a Él. Y nosotros hacemos nuestra parte de sembrar la semilla, de hablarles. Ya si no aceptaron, si no recibieron, si no se entregaron, bueno, eso ya no es nuestro, hermano. Pero usted hizo su parte, usted compartió, usted contó cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida, y cómo vino a nuestras vidas, y cómo llegó a nosotros, y cómo nos perdonó, y cómo nos rescató de aquella vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Y no con oro, perlas preciosas, hermano, no, sino con la sangre de Cristo, hermano. Con esa sangre que vino el Señor a derramar por nosotros, por nuestros pecados, para ponernos a predicar y hablar de Él, y que las gentes reconozcan y entiendan que hay un Cristo de gloria, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es tiempo de aprovechar el tiempo, hermanos. Es tiempo de verdad que la iglesia despierte. Es tiempo que nosotros de verdad, hermano, prediquemos a Jesucristo. No perdamos el tiempo en otras cosas, hermano. Alabamos a Cristo, hermano. Dice el 17: por tanto, no seas imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su verdad. Pero ¿cómo sabrán ellos, hermanos, si nunca, hermanos, han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique, hermanos? Y estas cosas, hermanos, son importantes para que nosotros como iglesia podamos decírselas, hermanos. Porque Cristo salva. Porque Él es el único Salvador del mundo. Imagínense, póngase a pensar usted así en su cabeza, estar en un lugar y en lugar de hablarles de Jesucristo, usted y yo le estemos hablando de otras cosas. Póngase a pensar en su mente si eso es aprovechar el tiempo. ¿Será aprovechar el tiempo, estar con nuestra familia y hablarles quizás hasta de chistes mundanos por ahí, o risas, carcajadas y bla, 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 en otro sentido, no de Dios, hermano? Y que parece que no pasa nada, hermano, y que parece que todo está bien. ¿No será que necesita el Señor despertarnos, hermano? Si estamos despiertos, gloria a Dios. Pero considero, hermano, esta parte tan importante, que hay que aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Dice el 18, miren aquí: y no os embriaguéis de vino. Había quien ahí se embriagaba. Gracias al Señor Jesucristo que nosotros, pues gracias a Dios, ya no nos embriagamos, hermano. Pero dice ahí: en lo cual hay disolución. Y luego les dice: mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros, no con palabras, hermano, que no son de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones o cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto, hermano, si nosotros lo hablamos, si nosotros lo traemos, hasta esto nos llena de su espíritu. Y van a fluir palabras de su corazón, de su interior, no palabras deshonestas, no palabras que no edifican, no palabras que son de este mundo común, sino palabras del Señor. Y así mismo puedas tú cantar una alabanza con ellos, una alabanza para darle la gloria a Jesucristo, y que ellos puedan ver y entender que hay algo especial en esto, y que puedan también un día poder llegar a las bendiciones que tú y yo hemos recibido por gracia y misericordia del Señor Jesucristo, hermano. Llenándonos de Dios, hermano.
¿Qué será o qué pasará o por qué estamos a veces adormecidos? Si es que estamos, y si estamos despiertos, gloria a Dios, pero si estamos, ¿por qué será, hermano? ¿No será que nos falta Dios en nuestras vidas? ¿No será que nos falta llenarnos de Él, para hablar de Él, para comunicar de Él, para darle la gloria a Él delante de los demás y para ser redarguidos, hermano, de toda cuestión que podamos hablar nosotros que no edifique? Nos hace falta el Espíritu de Dios, nos falta Cristo, nos falta el Señor, hermano, para poder hablar palabra buena. Y eso a todos, hermano, a todos nos falta. Alabado sea Cristo, hermanos. Entonces es importante que nosotros consideremos nuestra situación, hermanos. Cuando el Señor nos llamó, hermanos, nosotros veníamos de una vida pagana, de una vida, hermano, no de Dios. Creíamos que alabábamos a Dios y hablábamos de Cristo y que éramos buenos, pero hermano, no, usted sabe que no era así, hermanos. Los que hemos conocido de Cristo sabemos de dónde nos rescató el Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15. Después, este hombre me llama la atención, hermano, algo aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y damos gloria a Dios por su palabra. Yo le doy gloria a Dios por su palabra, porque lo que Él habla, lo que Él nos enseña, es para la gloria de su nombre. Y por bien suyo y por mí también. Alabamos al Señor Jesús. Vamos a leer, hermano, del capítulo 15, versículo 14. Dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué es lo que le faltó a él? ¿Sería la comida? ¿Sería el dinero, hermano? Sí, literalmente lo malgastó todo, pero ¿sería eso lo que le hacía falta en su vida? ¿O no le faltaría a su padre a él, hermanos? Tanto que él mismo lo dice. Versículo 17. Y volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí, hermano? Despertar, hermano. Entender la situación en la que me encuentro y cómo he hecho las cosas mal en esta parte. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando él volvió en sí, entendió que aún los jornaleros que están en la casa de su padre tienen abundancia de pan, hermano. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Y qué dijo en el 18? Me levantaré. Es tiempo de obrar, de venir al Padre, hermano. En ese momento, y dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mire, me llama la atención, hermano, cómo él le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Recuerdo cuando el diablo, el Señor lo reprenda, tentó al Señor. Bueno, Dios no puede ser tentado, pero era su intención de tentarlo. Y en esta parte, como Cristo fue manifestado en carne, pues así quería hacerlo caer al Señor. Y le dice: si eres hijo de Dios, cuando terminaba el ayuno de los 40 días, que tuvo hambre, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese, hermano, cómo el diablo, el Señor lo reprenda, al hijo de Dios lo quiere hacer como algo grande, hermanos, como exaltarlo. No, si tú eres un hijo de Dios, tú puedes hacer esto, puedes hacer esto.
hasta lo llevó allá a la parte más alta del templo y le dijo que se aventara de ahí. Y que, porque a sus ángeles mandaría. Mire, todo eso, hermano, es como para que nosotros consideremos o pensemos que somos algo grande, hermanos. Pero aquí me llama la atención cómo le dice este hombre a su padre: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Por toda la situación del pecado, de la maldad en la cual él vivió, hermanos, en toda la inmundicia, hermano, que él vivió anteriormente, antes de volver en sí. Y le dice: hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué no decirle nosotros lo mismo a él? Hazme como uno de tus jornaleros. Uno que se esfuerce a trabajar en tu obra. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero servirte, yo quiero obrar, yo quiero hacer tu voluntad, Padre. ¿Por qué? De pronto, hermano, puedo pensar, es que yo soy un hijo de Dios. Y fíjese, muchas predicaciones y así de gente que predica erróneamente, hermano, de la prosperidad y cosas así, que hacen levantar, es que tú eres un hijo de Dios. Tú debes tener riquezas. Tú debes tener esto, tú debes tener lo otro, pero menos les hablan de que tienen que servir al Señor Jesucristo, de que cómo se obtiene la salvación, de cómo acercarse a Él y cómo servirle. Hermano, muchas predicaciones de ese tipo hay ahí en internet, de prosperidad, y exaltando a los hijos de Dios, en lugar de decir: pónganse a trabajar, pónganse a hablar la bendita palabra, o pónganse, verdad, en esta parte a orar, a ayunar por las necesidades que hay en tu familia, por las necesidades que hay en el mundo. Todos, hermanos, necesitamos ser jornaleros del Señor. Dice el 20: y levantándose vino a su padre, y dice, como aún estuviese lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y todavía el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, como había dicho, hazme como uno de tus jornaleros, que yo pueda obrar algo para la gloria de tu nombre. Y el Padre, verdad, por su misericordia lo viste, saca el principal vestido, le pone un anillo que realmente, hermano, no era un anillo literal, es un anillo de darle la potestad, hermano, en su mano, levantando manos santas, por ejemplo. Algo, hermano, que su Padre le dio a él para que él entendiera y comprendiera, hermano, lo que su Padre estaba haciendo con él para la gloria de su nombre. Y este hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero que consideremos, hermano, que nosotros, hermano, tenemos que ser como un jornalero, alguien, hermano, que predica la palabra, alguien que sirve al Señor, alguien que quiere hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Volver en sí, entender, mira, el Señor nos rescató de aquella maldad, de aquel mundo de perversidad, y así nos recibió nuestro Padre. Así mismo nosotros poderles hablar a los demás y decirles las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, y que podamos entender esta bendición tan grande que llevamos o que tenemos de parte del Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria a Dios, hermanos, por esto. Hay una escritura ahí en Eclesiastés capítulo 3. Bendito sea el Señor Jesucristo.
Le damos gloria a Dios, hermanos, porque eres bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Versículo 1 y 2. Amén. 3 de Eclesiastés, versículo 1 y 2. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Habla de un trabajo, hermano, en este mundo. Sí, es cierto que tenemos trabajo nosotros físicamente, pero también entender, hermano, que hay algo, hermano, mucho más importante que ese trabajo. ¿Sí sabe usted que todo lo que usted haga para este mundo, en este mundo se va a quedar, hermanos? Todo, hermano, eso lo tenemos muy claro, y en nuestra vida sabemos y entendemos que todo lo que hagamos en este mundo, todo se va a quedar, y al final todo será quemado, destruido. No va a quedar en este mundo nada, hermanos. Entonces, pero en su tiempo, hermano, gloria al Señor Jesucristo. Mire, dice el 9: ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Está hablando de la vanidad de este mundo. Dice el 10: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que de él se ocupen. Usted sabe, desde que Adán, por ejemplo, fue echado del huerto, le dijo el Señor que él iba a tener que trabajar. Y desde el principio, hermano, hay cosas que el Señor ha mandado, hablando terrenalmente, y lo entendemos. Dice el 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Y lo dice el 12: yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse, ¿y qué más? Y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios, que todo hombre coma y bebe y goce del bien de todo su labor. Eso lo podemos hacer, ¿sí me explico, hermano? Y usted, con lo que ha ganado, que Dios lo ha bendecido, usted puede tener a su familia también, atenderlos. Es una grande bendición, hermano, tener algo que Dios nos ha dado y nos ha regalado por gracia también en este mundo terrenal. Pero entendamos que esto es pasajero, hermano. Entendamos que esto es temporal. Y a veces, hermano, desafortunadamente el hombre sin conocimiento de Dios dedica toda su vida a este trabajo, dedica toda su vida a los bienes materiales, pero en Dios, hermano, no pone su mirada, en Dios no pone su corazón. Todo, hermano, todo en este mundo, todo es perecedero, todo se acaba. Si hoy puede hacer algo y Dios lo bendice, gloria a Dios, porque Dios así es, hermano, sí bendice. Pero también entender y comprender que no se acabe el tiempo ahí en esas cosas, que no pase el tiempo y que usted siga afanado y se haga desde la mañana hasta la noche, llegue cansado a su casa, ya ni tiempo le dio de orar, ya ni tiempo le dio de convivir, ya ni tiempo le dio de disfrutar aquello que Dios le ha dado. Ya llega cansado y a dormir. Hermano, considere el tiempo que le tiene que dar a Dios. Ese es más importante que este tiempo. Porque si no, hermano, no estamos sembrando para la vida eterna, hermanos. Alabamos a Cristo. Primera a los Tesalonicenses, miren lo que dijo Pablo. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Le damos la gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra, hermanos. Capítulo 4. Mira, vamos a leer el capítulo 2, versículo 6 en adelante. Amén. La primera carta a los Tesalonicenses 2, versículo 6 en adelante. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Este era un apóstol de Cristo, hermano.
Y lo dice: antes fuimos blandos entre vosotros como la cría que regala a sus hijos. 8. Tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos o muy amados. 9. Porque ya, hermanos, os acordáis de qué dice aquí, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando, ¿qué dice ahí? Y usted puede decir a alguien cuando no entiende esta parte: mire, este hombre sí trabajaba de día y noche. Pero hermano, no todo el tiempo en lo que tenía que, vamos a decir que tenía que sacar para sustentarse mientras estuvo ahí. Dice que trabajando de día y de noche, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hermano, él trabajaba así, pero ¿qué más hacía, hermanos? Predicaba el Evangelio de Dios, hermano. La principal, hermano, o el principal motivo de Pablo de estar ahí, hermano, era por predicar el Evangelio. A eso fue llamado. Y dijo él mismo: ay de mí si no predicara el Evangelio. Porque realmente, hermano, ese era el llamado de Dios, a predicar el Evangelio. Pero ¿qué si Pablo se hubiera afanado trabajando día y noche, pero no predicara el Evangelio, hermanos? Pues el que siembra para su carne segará corrupción, mas para el que siembra para el Señor, hermano, segará vida eterna, hermanos. Hay mucha diferencia, hermanos, mucha diferencia en estas cosas. Y que esto, hermano, pues sea para nosotros un ejemplo grande, hermano. Podamos sí trabajar, pero también, ¿qué, hermano? Predicar el Evangelio. Porque si yo me fatigo todo el día y toda la noche, hermano, en solo el trabajo material, no dejé tiempo para predicar el Evangelio. Es cierto que podemos trabajar un determinado tiempo, por ejemplo 2, 3 de la tarde. Señor, ya, hasta aquí esto, ahora sigue lo mejor, tu palabra. Llego a mi casa, pues Señor, vengo cansado, dame las fuerzas porque necesito trabajar. Y de ahí para adelante comiendo y a veces hasta en el camino, gloria al Señor, lo que sea, pero ir a predicar el Evangelio. Y ya como a las 11 de la noche, 12 de la noche, llegar y pues a escudriñar la palabra. Y al siguiente día, si Dios le permite, otra vez el jornal para lo material, y en la tarde otra vez lo del Señor hasta en la noche. Eso es lo que Dios nos manda, hermanos. Si no, no estamos sobrando, algo está pasando, algo necesitas tú o yo para poder despertar, hermano, para poder predicar y poder de veras aprovechar el tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Mire lo que dice Job capítulo 21. Hombres que sin entendimiento, hermano, sin entendimiento hablaron. Por eso digo que el hombre necio, hermano, no tiene entendimiento, pero gloria a Dios que nosotros sí tenemos entendimiento. Amén, hermanos. Sí tenemos entendimiento, que andemos avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios. Capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en qué, hermanos? En riquezas. O sea, la pregunta de Job en esta parte dice:
¿Por qué? Bueno, en una forma de hablar y dar a entender por qué es que ellos se hacen ricos, hermano. Dice el 8: su simiente con ellos compuesta delante de ellos y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas, dice el 9, seguras de temor. No hay azote de Dios sobre ellos. Sus vacas conciben, no abortan, paren sus vacas y no malogran su cría. Fíjese, hermano. Aparentemente, hermano, están muy bendecidos. Y sí, materialmente es una bendición, pero de lo espiritual, hermano. Dice el 11: salen sus chiquitos como manada y sus hijos andan saltando. Y lo dice: al son del tamboril y la citara saltan y se vuelgan al son del órgano. 13: gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Y luego le dice en el 14, mire, dicen pues a Dios: apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. Vea, hermanos. Y lo dice el 15: ¿quién es el Todopoderoso para qué? Para que le sirvamos. A ver, ¿quién es este? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y luego dice: ¿y qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Cómo ve usted, hermano? Sí hay gran bendición en servir al Todopoderoso. Y sí hay provecho también en orarle a Él. Pero, hermano, hay quien, hermano, desafortunadamente, hermano, aunque conoce del Señor, no sirve al Todopoderoso. Y que tampoco, hermano, le ora al Señor, hermano, con una dedicación, con un tiempo especial para Él, hermano. Ellos son impíos y ellos no sabían ni entendían las cosas, hermano, pero nosotros sí. Dice el 16: ya que su bien no está en mano de ellos. Claro, el que les daba los bienes pues es el Señor. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Dice el 17: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira le reparte dolores. A su tiempo, hermano, vendrá un juicio terrible para los impíos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Ah, pues es nuestro Señor. ¿Y quién nos aprovechará que oremos a Él? Ah, pues gloria a Dios que vamos a tener galardón grande. Pero hay quien no lo entiende, hermanos. Hay quien no lo entiende esto. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios. Salmo 62. Vea lo que dice el salmista. Gran diferencia en un siervo de Dios, hermano, y en alguien que no quiere servir al Señor. Le damos la gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Versículo 5. Dice el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud o mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pasándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que la vanidad. Vea, hermano, hasta dónde va el salmista. Dice el 10: no confíes en la violencia, ni en la rapiña nos envanezcáis. Si se aumentare la hacienda o si se aumentare las riquezas, no pongas el corazón en ella. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. De Dios, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.
Es cierto, como le decía, es una bendición que Dios nos da por gracia y misericordia de Dios, pero si nosotros ponemos allí el corazón, hermano, nos estamos apartando del Señor. No trabajamos para su obra, no hacemos la voluntad de Dios, hermano, y eso nos va alejando más y más y más y más. Alabamos a Cristo. En Dios solamente está callada mi alma. En Dios está mi fortaleza. En Dios está lo que yo necesito. Dijo el mismo Señor cuando lo dijo allá en el capítulo 16 de Mateo, mire, léalo ahí. Mateo capítulo 16. Alabamos a Cristo, hermanos. Yo sí me gozo la palabra, hermano, porque es palabra de Dios que nos conviene a todos. Y sé lo que tengo que hacer, que Dios me ayude. Usted también entienda lo que tiene que hacer y Dios le ayude. Capítulo 16, versículo 26. Amén. Dice: porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podríamos decir, hermano, que podría recompensar nuestra salvación? ¿O qué aprovecharía al hombre, hermano, si ganáramos todo el mundo, hablando lo material, hermano, pero si nuestra alma se pierde? Y lo dice 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, hermano. El Señor va a venir un día y nos va a llamar a cuentas, hermano, de lo que hayamos hecho en este mundo. ¿Qué le podríamos decir? No, pues y es que hice esto, hice aquello, y mira, gracias Señor por aquello, esto todo va a perecer. Pero trabajaste para tu alma y para las almas. Eso es lo importante para Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano, porque Él va a venir un día. Y si yo no aprovecho el tiempo, sino más bien aprovecho en otras cosas de este mundo, hermano, puedo perder mi alma. Y el Señor vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Proverbios 11. Alabamos a Cristo. Proverbios 11, versículo 4 y 5. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, hermanos. ¿Así dice la Biblia o no? ¿Qué es no aprovecharán las riquezas, hermano? Pues todo lo que en este mundo hayamos hecho, hermano, ¿de qué aprovechará? En el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío, hermano, por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Pero ¿de qué aprovecharía las riquezas, hermano? Y mire, el pueblo de Israel, ahí en Malaquías capítulo 3, vea lo que dice, hermano. Malaquías capítulo 3, bendecimos a Cristo. Gloria a Dios, versículo 13. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice el Señor, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Y dice el 14: habéis dicho: por demás es servir a Dios. Vea estos hombres, hermano. Hombres, hermano, que Dios les habló muchas veces. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante del Señor de los ejércitos, como en aflicción, y no disfrutar? Y lo dice el 15:
decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados, bien que intentaron a Dios, escaparon. O sea, ellos veían bienaventurados a los soberbios, hermano, y también a los que eran impíos los veían, hermano, bienaventurados, afortunados, bien que tentaron a Dios y escaparon, decían ellos. Y dice el 16, entonces los que temen al Señor, ya hay diferencia, hermano, hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué pasó, hermano? Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre, para aquellos que consideran esto, que, hermano, cada uno con su compañero. ¿Cómo ves, hermano? No hemos hecho bien, y mira esta situación, y mira esto. Y luego dice el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y luego dice el 18, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es clara la palabra, ni para qué explicárselas ahorita. Hebreos capítulo 6. Le damos la gloria a Dios por su palabra. Así que, ¿cómo vamos, hermano? ¿Cómo estamos? Hermano Rosendo, ¿cómo estás? Considerar, hermano, nuestra vida. ¿Sí conviene o no conviene, hermanos? Digan amén. Es bueno, hermano, reconocer. Mire, capítulo 6. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el 7: porque la tierra que bebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, ¿qué recibe, hermano? Bendición de Dios. Mire, si cuando usted ha labrado la tierra, o cuando alguien labra la tierra y luego desciende el agua, gloria a Dios, que empieza a crecer la hierba, vamos a decir la milpa, y luego crecen los elotes, y luego aquellos, las calabazas, el frijol, el arroz, el bueno, lo que sea, y que esa bendición desciende, hermano, y recibe bendición de Dios. 8: mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser quemada, hermanos. Pero vea, poniendo este ejemplo en el 9, dice: pero vosotros, oh amados, ¿usted es amado del Señor, hermano? Esperamos mejores cosas y más cercanas a qué, hermano. No a este mundo, ¿verdad que no, hermano? Más cercanas a la salvación. Nosotros, amados, esperamos mejores cosas, más cercanas a la salvación, no más cercanas a lo del mundo, aunque hablamos así. 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Miren, aquel que trabajó, hermano, con un oyente y que le compartió la palabra de Dios por años quizá, pero después, hermano, lo ve convertirse y entra a la congregación de los santos. Desde antes lo asistió, y aún ya cuando llegó a la santidad y fue perdonado, sígale asistiendo, porque de esto se agrada a Dios. Un amor a la obra, hermanos. Algo en verdad, no amor a estas cosas, hermano. Amor a la obra de Dios, hermanos. Y dice el 11: mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin, para cumplimiento de la esperanza.
Si tú quieres tener cumplimiento de esperanza, tienes que seguir sirviendo al Señor. Si tú pierdes el tiempo en otras cosas, no estamos obrando para el Señor. Y mucho menos decir que hasta el fin, hermano. 12. Que no os hagáis perezosos, más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Alabamos a Cristo, hermanos. Le damos toda la gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Le dice Pablo a Timoteo: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le decía? Esfuérzate. Si necesitaremos esfuerzo, hermano. 2. Y lo que has oído en mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, hermano. Tienes que esforzarte tú y tengo que esforzarme yo, o diríamos, esto fue a Timoteo. No, hermano, también para nosotros. Dice el 3: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. 6. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Hermano, hay cosas que el Señor, por el trabajo físico, tiene un fruto, hermano. Pero aquí propiamente está poniendo ese ejemplo para que tú y yo trabajemos en la obra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo en el 7: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, que tú puedas entender de verdad lo que es trabajar para la obra de Dios, que tú puedas entender y yo entender que necesitamos obrar para la obra de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, y ahí terminamos. Capítulo 13, en el versículo, vamos a leer desde el 33. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Bendito sea Jesucristo para siempre. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos de su casa hirió facultad a sus siervos, y cada uno su obra. Mira, el Señor repartió a cada uno un trabajo, hermanos. Si usted ya sabe que el Señor le dio un trabajo, sí, hermano, amén, sí sabemos, porque el Señor nos ha puesto a trabajar. Y dice: y el portero manda que velase. 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o al mediodía, noche, al canto del gallo o a la mañana. Y lo dice el 36: porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y luego dice el final: las cosas que a vosotros digo, ¿qué termina diciendo, no? A todos las digo. O sea que la palabra es para todos, hermano. Sí, hermanos. Mire, Dios nos ayuda, hermanos, porque así como le menciono, hace un tiempecito iba yo ahí por Guadalajara y pasé por un lugar donde
Hace muchos años, hermano, yo pasé por ese lugar a comprar cosas y andaba afanado en el mundo. Y el Señor, cuando me detuve ahí, y eso le estoy hablando de hace como unos 35 años aproximadamente, o 30 años. Y el Señor me mostraba todo aquel mundo, hermano, que pasé. Y dije, gloria a Dios. Y me mostró el Señor a mi vida, cuánto he envejecido y cómo se va acabando mi vida. Y si no obro, hermano, para Dios, pues qué recompensa tendré. Si no obro para el Señor, ¿qué recompensa tendremos? Todo esto se acaba, hermanos. Mi cuerpo se va a acabar. Pero si nosotros, hermanos, le servimos al Señor, un día tendremos una recompensa del Señor Jesucristo por su palabra, por su enseñanza. Y a nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, dijo el Señor.